Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal y todos aquellos que venís por primera vez a ver este trabajo, este vídeo o que habéis decidido visitar este canal. Me tengo que presentar y deciros en principio dónde estáis y daros la bienvenida. Mi nombre es Raúl y estáis en Nuevos Culés, tu canal. Día de partido, segundo vídeo del día, por cierto también. Acordaros que he hecho otro anterior donde os he explicado un poco las inscripciones de Rashford y de Joan García. Pues este es el segundo vídeo, ver el primero porque no tiene desperdicio y luego empalmáis también con este segundo. Como os digo, día de partido, victoria clara del FC Barcelona y como reza la miniatura ante un Mallorca totalmente venido abajo, venido a menos por las dos expulsiones. Hay que recordar que el Mallorca terminó jugando con 9 jugadores. No voy a contar más del partido porque todo esto y mucho más vamos a comentarlo a lo largo de este vídeo. Por lo tanto, te pido que seas paciente y que aguantes. Y las palabras mágicas para que puedas ver este trabajo, puedas saber lo que ha sucedido durante el partido son vídeo, intro. Efectivamente, vídeo, intro. El Barça ha iniciado la defensa del título de Liga con una victoria que más que brillante ha sido muy valiosa ante el Mallorca, desde luego labrada con goles de Rafinha y de Ferran en el primer tiempo, Lamine Yamal en el segundo tiempo y ya un partido que ya estaba decidido prácticamente en la primera parte, aun cuando el Mallorca jugaba con 11 jugadores de campo. Y sin ningún tipo de oposición ya antes del descanso, encima por las expulsiones de Morlanes y de Muriqui. La segunda parte sobró hasta el golazo de Lamine Yamal en el minuto 94, que cerró un marcador bastante rotundo de 0-3. Ahora venían las variaciones o cuestiones que Flick había planteado ya en el Gamper y pensábamos o valorábamos a ver si era capaz de realizarlas. No vamos a hablar de las inscripciones desde luego, pero sí a nivel táctico y de disposición de jugadores, y tengo que decir que Flick cumplió a rajatabla lo propuesto en el trofeo Joan Gamper, con un Eric García en el lateral derecho, y que era la gran noticia a falta de saber si realmente Koundé estaba o no estaba para realizar esta función. Luego también un Hansi Flick que opta por meter a Fermín en la media punta por detrás del 9, valorable Hansi Flick y premio para el canterano dada la buena labor efectuada en el trofeo Joan Gamper. Y sobre todo un Fermín que parecía que está por delante de Dani Olmo en estos momentos. Por lo demás, la portería estaba clara. Joan García era el portero titular, no iba a haber aquí ningún cambio extraño. Y desde luego, una vez sobre todo después de estar inscrito, y luego de delantero centro hacía falta saber si una vez inscrito Rashford iba a optar por Rashford de 9, pues no, pues ha optado literalmente por Ferran Torres de 9, aunque luego sí ha jugado Rashford en esta posición. Y luego también faltaba valorar y faltaba saber quién iba a sustituir
al desaparecido ya del Fútbol Club Barcelona, Íñigo Martínez, y efectivamente, como se barruntaba, el elegido era Cubarsí, dada la polivalencia posicional tanto por la izquierda como por la derecha en la parte central que tiene el jugador canterano. En cuestión del Mallorca, pues el Mallorca contaba con la lesión de Samu Costa en la media, pero sí la aparición del azulgrana Pablo Torre, dispuesto a reivindicarse ante Flick, con quien no acabó contento por la falta de oportunidades. Y como he dejado caer anteriormente, hacía falta saber a ciencia cierta si Hansi Flick optaba por la presencia de Rashford en ese 11 inicial o Ferran Torres. Ya ha dicho que el elegido era Ferran Torres, pero Rashford sí se montó en el avión con esta disyuntiva, la posibilidad de ser él el que saliera de número 9 dada su reciente inscripción. Como he dicho, al final el elegido fue Ferran, pero también Rashford se puede decir que sí disputó de estos minutos, ya que en el minuto 68 de partido, ya cuando todo estaba prácticamente cerrado, Rashford salió y debutó precisamente en el lugar de Ferran Torres, pero no ha sido el único jugador que ha debutado hoy oficialmente. Con Gerard Martín en Barcelona, porque no está inscrito, que está pendiente de esta inscripción, Hansi Flick ha decidido darle minutos a Jofre Torrens, que dejó buenas sensaciones, un poco fallón en el pase, pero dejó buenas sensaciones en la gira asiática, y se convierte con esto en el sexto canterano que debuta con el primer equipo a las órdenes de Hansi Flick. Hay que decir que también debutaron a Andrés Cuenca en otras ocasiones, me refiero a Andrés Cuenca, Sergi Domínguez, Marc Bernal, Toni Fernández y Dani Rodríguez. Esto es muy importante porque Flick ha apostado mucho por la cantera. Esto sí, no intervinieron ni Rashford ni Jofre Torrens apenas, ya que entraron con todo el partido ya y todo el bacalao cortado, y desde luego con el rival con dos jugadores menos desde el minuto 36. Ya no se vio mucho fútbol, a excepción en toda la segunda parte, desde luego no se vio nada, a excepción del golazo de Lamine Yamal. Lamine Yamal ha liderado el Barça desde el inicio. Desde luego, la primera internada ha sido del jugador canterano del Fútbol Club Barcelona, dejando atrás a Mojica en una carrera y ganándolo por regate y por velocidad,
y al final dando el pase de la muerte, pero no ha habido final feliz. Y suyo desde luego es el gran pase del 0-1 que materializa Rafinha con un cabezazo decidido totalmente en el minuto 7. No es que el equipo de Hansi Flick estuviera jugando bien o arrollando al Mallorca, pero con su línea defensiva adelantada y la presión alta ofrecía señales de superioridad. Pero bueno, el partido no estaba siendo bueno porque hasta cierto punto tenía cierto trabamiento. La primera intervención de Joan García como culé llega en el minuto 9 con una buena salida por alto en un centro lateral y un saque largo con la mano a Rafinha, que provoca la primera tarjeta amarilla a Mateu Jaume por agarrón. El Mallorca, más de la mano de Sergi Darder que la de Pablo Torre, reaccionó y a partir del minuto 20 varias rupturas de Mujica por la banda izquierda, y Muriqui aprovechó una de ellas con un disparo centrado a manos de Joan García, y el propio albanés casi caza a una chilena producto de un córner. Pero la acción polémica del partido es la que acaba con el 0-2. El minuto 24, zurdazo de Lamine Yamal desde la frontal del área, que topa con la cabeza de Raillo, quien cae fulminado al césped. En teoría cae fulminado, pero hay tendencias que dicen que podría estar perdiendo tiempo en el césped, pues cae fulminado, da esta sensación. Ferran sigue la jugada clave y remata por encima del cuerpo del defensa a la escuadra de la portería del conjunto bermellón. ¿Qué pasa? Pues parecía que Munuera posiblemente pudiera haber detenido el partido, pero no aplica el protocolo de impactos en la cabeza, deja seguir el juego y da el gol entre las protestas locales. Luego leeremos un artículo porque Munuera teóricamente no tendría tampoco por qué haber parado el balón o el juego, y vais a comprender por qué. Para colmo, Morlanes, que ya había visto una tarjeta amarilla tras las protestas por el gol de Ferran Torres, pues ve la segunda amarilla en el minuto 34 por derribar a Lamine Yamal en una jugada prometedora de gol y por detrás. El drama se aumenta ya que en el minuto 39 Muriqui deja al conjunto balear con 9 jugadores por roja directa, que en principio había sido amarilla según el colegiado, pero es el VAR el que lo llama y le hace cambiar la decisión. Es una entrada a Joan García levantando el pie en exceso, impactando con él en la cabeza. Es considerada como jugada prominente de peligro, y el señor Munuera se ve obligado a cambiar la decisión después de ver las imágenes en el VAR y sacarle tarjeta roja. Hasta el descanso quedaban 7 minutos de añadido por todas las interrupciones y ya fue un partido extraño. Eran 11 contra 9, con un Barça que parecía jugar con freno porque tenía muy controlado el partido y parece que tampoco quería abusar y hacer sangre, y un Mallorca que solo optaba por llegar al descanso lo antes posible sin encajar gol y solamente defendiéndose e intentar forzar alguna expulsión aprovechando la tensión, porque buscaron a Rafinha, que en una fea entrada se llevó la amarilla. Cuidado con estas provocaciones. Y a Fermín se le buscó 2 veces, conocedores del carácter que puede tener Fermín en ciertas circunstancias. Rafinha desde luego fue provocado por Sergi Darder, un Sergi Darder que intentaba provocar a uno y a otro, saber cómo reaccionaban los jugadores del Barcelona, intentando igualar el partido. Un partido que desde luego lo tenían prácticamente ya perdido, y suerte tuvieron de que el Barcelona no quería hacer sangre. Pero es lo que tocaba. Luego a Flick no le estaba gustando mucho lo que estaba viendo, porque Flick hubiera ido a matar y a tocar a rebato, pero parece que los jugadores del Barcelona se estaban contentando. Mallorca estaba tocado de muerte. El entrenador Yagoba Arrasate dio entrada tras el descanso a Mascarell, a Dani Rodríguez y a Mateo Josep
por Mateu Jaume, Pablo Torre y el japonés Asano, mientras que Hansi Flick apostó por Dani Olmo para buscar los huecos libres que no encontró Fermín, que estuvo un poco atascado. De todas las formas, el Barça seguía perdonando una y otra vez, pero buscaba el 0-3, con más paciencia que chispa, porque controlaba todo el partido, marcaba el ritmo. Un ritmo que, por cierto, era bastante lento y recordaba un poco a aquel Barcelona que le gustaba controlar el partido, pero moviendo el balón de lado a lado hasta encontrar el hueco. No un Barcelona tan directo como en otras ocasiones. Desde luego los espacios no aparecían, y si aparecían, pues no, a veces no lo aprovechaban ni Lamine Yamal, ni Dani Olmo, ni el propio Rafinha. Y por fin esto dio vida al Mallorca, que comenzó a soñar con la proeza, una proeza difícil de por lo menos igualar el partido, intentando lanzar balones en largo y balones al área y centros laterales. Como os he contado, esto no le estaba gustando a Hansi Flick, que veía ya en el minuto 68 que esto no funcionaba, y dio entrada a Gavi, Rashford y Jofre Torrens por Cubarsí, Ferran Torre y por Alejandro Balde. Defensa de 3 con De Jong metido entre los centrales, bastante más retrasado, y debut del canterano Jofre en la banda, con Rashford metido de 9. El nuevo ímpetu casi se nota al instante, porque Dani Olmo, que realmente es el único que olió el balón durante los minutos que estuvo jugando, pues inmediatamente estrella un balón en el poste, y Rafinha más de 9 o más cerca del 9 que en otras ocasiones, y Rashford también alternando un poco la función con Rafinha, rozó el otro. No hacía falta un tercer gol y el partido habría muerto si Lamine Yamal, cabreado por un encontronazo con jugadores del Mallorca, no se hubiera cabreado y les dijo: aquí estoy yo, y buscó el tercer gol y lo metió de un zurdazo, marca de la casa, y el partido se termina en el minuto 94 directamente con este tercer gol del Barça, ante un buen Mallorca en la segunda parte, que luchando con 9 intentó no encajar goles, lo logró hasta el minuto 94, era difícil el intento, pero que sí se le vio más de lo que se le tenía que haber visto, a pesar de jugar con 9 jugadores. Es cierto que no causó peligro, y también es cierto que el partido no fue bueno, pero no fue bueno porque el partido terminó demasiado rápido, entre el abundante calor con humedad, los 2 expulsados del Mallorca y los 2 goles que llevaba de ventaja el Barcelona hasta el minuto 94. Estos sentenciaban ya al partido, pero el Mallorca, desde luego, no se puede decir que no lo intentó, sobre todo cuando el Barcelona le dio vida en el segundo tiempo. A pesar del resultado, Hansi Flick se mostró muy crítico con el rendimiento de sus jugadores. Afirmó que era positivo empezar ganando, empezar consiguiendo los 3 puntos, pero desde luego no podía decir que estuviera completamente satisfecho. Con dos hombres más deberían haber controlado el partido de cabo a rabo, no deberían haberle dejado vida al Mallorca, y desde luego son afirmaciones que no dejan muy bien a sus jugadores por parte del entrenador alemán, que hubiera requerido mucha más intensidad de la que los jugadores mostraron durante el encuentro. Flick siguió la valoración del partido, manteniendo un nivel de exigencia bastante alto con los suyos. Ha afirmado que no le han gustado lo que ha ocurrido en el partido tras el 2-0, con 2 rojas. Creo que el equipo ha jugado al 50% y no está muy contento con esta situación. Podemos hacerlo mejor, ha afirmado el técnico, y teníamos que controlar el balón y el juego. Hay que marcar, jugar al 50 al 60% contra 9 no es posible. Tenemos que jugar más rápido, hemos de mejorar algunas situaciones. Y era una sentencia clara, ya que el Barcelona, el ritmo que tuvo fue bastante cansino.
Es cierto que el calor influye, es cierto que el resultado también, pero parece ser que Hansi Flick no estaba muy contento con lo que había visto. De todas las formas, la primera jornada de liga ha estado marcado por las protestas del Mallorca, sobre todo tras el segundo gol del Barcelona, obra de Ferran Torres, ya que Raillo quedó tumbado sobre el campo tras bloquear un disparo de Lamine Yamal, y en la jugada posterior, sin que el árbitro detuviera el juego, Ferran Torres marca un golazo por la escuadra. Ante esto, Flick afirmó que le digo al equipo que tenemos que jugar hasta que el árbitro pare el partido. Claro, como el árbitro no para el partido, pues cumplen los jugadores la directriz de Hansi Flick. Es una decisión arbitral y hay que aceptarla. Desde luego que era decisión arbitral. Luego comentaremos una cosita que he encontrado. El mejor del encuentro ha sido Lamine Yamal. El jugador marcó, asistió y recibió el premio de los elegidos, porque fue el MVP, y encima pues recibió también los elogios de su propio entrenador. Hansi Flick afirmó que lo importante es que él juegue con este nivel tan alto. Es especial y todo el mundo lo mira. Lo que veo es que está muy motivado. Siempre está dispuesto para luchar y para presionar. Todo el mundo ve que es un jugador excepcional. También el alemán valoró el momento de futbolistas como Eric García, titular ayer por delante de Koundé en el lateral derecho. De Eric dijo Hansi Flick que jugó muy bien en la pretemporada y merecía jugar. Hemos hablado y hemos decidido que jugará. Koundé también está a buen nivel, comentó sobre el francés, renovado hasta el año 2030. La tarde en Son Moix fue muy especial para tres debutantes, porque el Barcelona tuvo tres debutantes, y esta es la característica del encuentro: Joan García, Marcus Rashford y Jofre Torrens. Sobre el guardameta, Flick se mostró muy satisfecho. Joan ha hecho un gran partido y puede seguir así. Más complicado fue el partido de Rashford, ya que no ha sido una buena parte para él, porque no tenía espacios ante un Mallorca demasiado metido atrás. El alemán confió en la joven promesa de la Masía, Jofre Torrens, una joya de gran proyección para el lateral izquierdo, con el que parece ser que por lo menos en los inicios de la temporada está contando. Y afirmó sobre el chaval que está contento de tenerlo. Todos son buenos y están bien, y valoró su calidad. Confesó un Hansi Flick muy exigente y que esperaba mucho más de sus futbolistas en una temporada, eso sí, en la que arranca de forma muy ilusionante. Vamos a valorar un poquito las jugadas conflictivas. La expulsión de Muriqi es clara, es tarjeta roja, es juego brusco grave. Levanta el pie casi por encima de la cabeza de Joan García, y desde luego le golpea con la bota en la cara. Es tarjeta roja, lo mires por donde lo mires. Di que el árbitro lo valora con tarjeta amarilla porque cree que le ha pegado con otra parte de la pierna, pero en cuanto el VAR lo llama y mira en la jugada, cambia la decisión y lo expulsa. La otra expulsión del Mallorca, bueno, puede ser discutible la primera tarjeta, que es por protestas en el gol de Ferran Torres, pero la segunda tarjeta es indiscutible. Y si ya tienes una tarjeta, esté bien sacada o mal sacada, si ya tienes una tarjeta, no puedes hacer la falta que le haces a Lamine Yamal cuando es una jugada prometedora de gol. Es tarjeta amarilla y es la expulsión. El gol de Ferran Torres, que es la jugada más polémica del partido. Balonazo de Lamine Yamal en la cabeza de Raillo, que es el que mete la cabeza para despejar ese balón que va a puerta por parte de Lamine Yamal. Parece ser que cae medio no conmocionado, porque está consciente al suelo. Sí, él dice que ligeramente mareado. El árbitro, yo creo que considera que la caída y el golpe no es tan evidente y que igual el jugador podría incluso
estar llegando a perder tiempo. Esto desde luego es mucho decir también por mi parte, pero parece ser que esto pasa por la cabeza del árbitro, que hace un amago de pitar ya que se pone el silbato en la boca, pero no pita. La norma dice que hasta que no pite el árbitro el juego no se para. Los jugadores del Mallorca se paran, incluso le protestan a Ferran que mande el balón fuera. Ferran no tiene por qué mandar el balón fuera, y de hecho, aunque dispara con cierta desgana, vamos a decir, a puerta, marca un golazo por toda la escuadra. Pues bien, aunque el protocolo de balonazos en la cabeza recomienda parar el partido, aunque no siempre, pero recomienda parar el partido, he encontrado esto. Lo voy a leer textualmente. El árbitro debe evaluar si el balonazo ha sido accidental o intencional y si afectó al desarrollo del juego. No hay cambios significativos en las reglas específicas para los balonazos, pero la interpretación de las reglas existentes podría ser más estricto o flexible dependiendo del contexto de la jugada y la interpretación del árbitro. Es decir, que le dejan la interpretación al árbitro. Vamos a decir que, en resumen, la evaluación de los balonazos siguen basándose en la intencionalidad y el contexto de la jugada, con el árbitro tomando la decisión final sobre la sanción, no sanción, o parar o no parar el juego, que esto es bastante importante. El árbitro aquí no aplica el protocolo de los balonazos en la cabeza, aplica la intencionalidad o no intencionalidad de la jugada y si el jugador interrumpe o no interrumpe la jugada estando en el suelo porque considera que no está tan dañado el jugador como para paralizar el juego. Y es así de evidente. ¿Que el árbitro podía haberlo parado? Desde luego, pero no lo para, pues sigan, y es gol. Por mucho que se queje el Valencia. Perdón, el Mallorca. Joder, que ya me he ido de las islas otra vez al continente. Y todavía he encontrado esto otro que es todavía mucho más ajustado, a pesar de existir esta especie de protocolo de golpes en la cabeza, que más que de balonazos son golpes en la cabeza, es decir, cuando dos cabezas chocan más que un balonazo en sí, es que es el árbitro que debe evaluar el golpe y la condición de un jugador para decidir si detener o no detener el partido. Que a pesar de existir el protocolo, no hay una regla específica que ordene detener el juego por un balonazo en la cabeza, pero que el árbitro puede y debe detener el juego si considera, que esto es muy importante, que el jugador está lesionado o en peligro. Por lo tanto, y en resumen, la decisión de detener o no detener y continuar el juego después de un balonazo en la cabeza recae del criterio arbitral, que debe priorizar la seguridad y la salud del jugador afectado, pero si no lo considera afectado, el juego no tiene por qué detenerse. Y esto es muy importante. Quiero dejarlo claro, que sí existe un protocolo, pero también es decisión del árbitro el parar o no parar. Y vamos con el 1 a 1 de los jugadores, y cómo no, vamos a empezar con uno de los debutantes oficialmente en Liga jugando para el Fútbol Club Barcelona. Vamos a empezar con Joan García. Estuvo bien, estuvo firme, estuvo seguro, hizo alguna buena intervención de mérito, aunque alguna anulada por fuera de juego, y recibió un fuerte golpe en la cabeza con el pie por parte de Muriqi. No tuvo consecuencias, pero el jugador lo hizo bien. Apareció poco, pero apareció, un 7. Eric García, pues bastante bien el partido, y por ello fue premiado, dado el partido que hace contra el Como, inclusive por delante de Koundé. Buena pretemporada y le lleva la recompensa de jugar como titular en el lateral diestro. Estuvo bastante bien y respondió con seguridad, un 7. Araujo, muy expeditivo, se encargó del marcaje de Muriqi, es lo ideal para el jugador, es el marcador ideal del Fútbol Club Barcelona cuando tiene que marcar y no tiene que hacer el fuera de juego provocado, que ahí es donde dudas.
Es cierto que estuvo más cómodo de lo normal porque Muriqi fue expulsado y no tenía un referente al que marcar y por lo tanto tampoco fue muy exigido. Un 7. Cubarsí, bastante bien dispuesto, no le afectó jugar en un perfil que habitualmente no es el suyo, pero del cual sí es conocedor porque ha jugado bastantes veces. Contuvo bien a los delanteros locales cuando llegaron, aunque llegaron muy poco, y se entendió bien con Araujo, un 7. Alejandro Valde, muy relajado, poco exigido, llegó algunas veces al borde del área rival, malos balones metidos, no tenía muy buenas líneas de pase, un 6. Frenkie de Jong, bastante sereno marcando los tiempos, pero aún no está en su forma física de temporada o como terminó la temporada habitual. Es cierto que el partido se le puso de cara enseguida con un Mallorca con 2 jugadores menos y desde luego en ciertos momentos del partido, como al final, estuvo jugando de central en una defensa de 3, un 6. Pedri, bastante reforzado. Aparte de que es el metrónomo, uno de los metrónomos del juego, se las arregló para sacar una buena acción ofensiva y primorosa y para cortar un avance de Sergi Darder en defensa. Puso a prueba a Leo Román y bueno, para mí un 7, lo hizo bien. Fermín muy activado, pero no tuvo su día. No tuvo la regularidad que tuvo en la pretemporada. No creo ninguna oportunidad de gol, pero sí es cierto que estuvo combativo, un 6. Lamine Yamal, más vale no decir nada de este chaval, porque es cierto que algunas veces abusa demasiado del regate y del tiro a puerta, pero desde luego cada vez que Lamine Yamal tiene el balón pasa algo. Está claro que pasa algo. Totalmente diabólico. Provocó incluso la expulsión de Morlanes con una segunda tarjeta amarilla y no se puede decir nada más de él porque ha estado destrozando durante la pretemporada a laterales izquierdos del equipo rival y ayer, bueno, estuvo más competido con Mojica, pero la verdad es que se las hizo pasar canutas, un 9. Ferran Torres, pues en plan avispado, la única que tiene la enchufa. Es cierto que se le acusa de que podría haber mandado el balón fuera, pero no tenía por qué, ya que el árbitro no ha parado el partido. Está prácticamente como terminó la temporada pasada. Es cierto que ha aparecido menos veces, pero su gol lo ha marcado y desde luego tuvo el doblete en sus botas. Para mí un 8. Dani Olmo, bastante desafortunado porque nada más salir manda un balón al poste en una... Bueno, no sé si al poste, bueno, hace un buen remate que no entra a puerta y nada más entrar. Una buena jugada y una buena asistencia, creo que es de Lamine. No estoy muy seguro de dónde viene la asistencia o de Rafinha. No sé si es de Lamine o de Rafinha, pero el hecho concreto es que es un balón que no entra a gol por los pelos, un 7. Rashford, pues la verdad es que tampoco pudo aportar mucho, salió en los minutos finales y el partido y la dinámica del Mallorca no cuadraba mucho con sus características de juego, un 5. Gavi muy participativo en los minutos que disputó, la verdad es que le metió mucho ritmo y mucha brega y mucha lucha. Y desde luego es el asistente del gol de Lamine Yamal, un 6. Jofre Torrens, debutante, un poco nervioso e inseguro en el pase cuando llegaba a la línea de córner, pero no hizo mal partido y es un partido que los pocos minutos que juega no los va a olvidar nunca, un 6. Y sin más, finalizamos ya este vídeo después de haber hecho un exhaustivo análisis de lo que ha dado de sí el partido disputado contra el Mallorca. Solamente me resta quedar citado con vosotros para un próximo vídeo que espero que sea mañana. Y nada más, recordaros desde luego que valoréis el trabajo con vuestros comentarios, con vuestros likes
y vuestra suscripción, si lo tenéis en cuenta o si lo valoráis, que el trabajo es tan sumamente importante como para suscribiros, es totalmente gratuito. Y nada más, como os he dicho, nos veremos en un próximo vídeo, seguramente mañana, y pediros por favor que os cuidéis, los que estáis de vacaciones como los que estáis trabajando. Todos sois muy importantes para el canal y para el Fútbol Club Barcelona. Chicos, chicas, nos vemos en un próximo vídeo y cuidaros.